La mañana que anunciaron el trimestre más rentable de nuestra empresa en 15 años. Mi jefe me entregó un regalo que me provocó arrojarlo de vuelta a su cara de satisfacción. No porque fuera ofensivo, sino porque era honesto. Vaya año, Arturo, dijo Carlos Herrera, dejando caer un bolígrafo de plástico barato sobre mi escritorio como si le arrojara unas monedas a un vagabundo. Supuse que necesitarías esto para firmar todas esas hojas de horas extras que has estado entregando. Me llamo Arturo Fernández. Tengo 49 años y llevo 15 años partiéndome el lomo para Tecnomex. Eso me coloca en una situación interesante, demasiado joven para jubilarme, demasiado viejo para empezar de nuevo en otro lugar. Aprendí esa lección por las malas cuando salí del ejército a los 34 y tuve que demostrar mi valía, de nuevo en el mundo corporativo mexicano. El bolígrafo tenía el logo de nuestra empresa estampado en el lateral, y Excelencia en Acción, impreso en letras diminutas que ya empezaban a desvanecerse. Dentro del embalaje de plástico barato había una tarjeta. Sigue con el buen trabajo. Carlos, con su caligrafía descuidada que parecía la de un adolescente. Tengo 2 hijos en la universidad, Sofía está en su 3er año de ingeniería en el TEC de Monterrey, y Miguel está en 2º, cursando preparatoria para medicina en la Anáhuac. Chicos listos, ambos. Eso lo sacaron de su madre. Linda y yo nos separamos hace 3 años, pero seguimos hablando. Seguimos trabajando juntos para que los pagos de la colegiatura sigan llegando. 1.200.000 pesos al año combinados por los 2 chicos. Eso es más de lo que algunas personas ganan en un año. Y es dinero por el que extiendo cheques cada semestre sin falta, porque eso es lo que hacen los padres. Carlos se quedó allí con los brazos cruzados, esperando a que yo dijera, gracias, como un buen empleadito. ¿Tiene 35 años? Obtuvo su maestría del ITAM y habla como si cada conversación fuera una presentación de negocios. Lleva aquí 18 meses y actúa como si hubiera inventado toda nuestra operación. El tipo no sabría lo que es el trabajo de verdad ni aunque le mordiera en sus pantalones caqui perfectamente planchados. Gracias, dije. Sin emoción, solo un acuse de recibo. Me dio una palmadita condescendiente en el hombro, el tipo de contacto que dice, buen chico, sin decirlo realmente, y caminó de regreso hacia la oficina de la esquina que le habían dado cuando llegó. La misma oficina que solía pertenecer a Javier Martínez, un tipo que había trabajado aquí 22 años antes de que lo reestructuraran hacia una jubilación anticipada. Me quedé sentado mirando ese bolígrafo mientras los números de la reunión de esa mañana resonaban en mi cabeza. Trimestre récord. 84 millones de pesos en ganancias netas. El mejor rendimiento en la historia de la empresa. Y yo sostengo un trozo de plástico que probablemente les costó 140 pesos comprar al por mayor. A mi alrededor, mis compañeros de equipo abrían paquetes idénticos. Los mismos bolígrafos, diferentes variaciones del mismo mensaje sin sentido. Gran trabajo este trimestre. Por otro gran año. Mantente alerta, sí. Alguien realmente escribió eso último. Observé los rostros mientras la gente los abría. Unas cuantas sonrisas forzadas. La mayoría simplemente se encogió de hombros y los arrojó a los cajones de sus escritorios. Pero esto es lo que realmente me molestó. El mes pasado, estaba en la sala de descanso cuando Carlos hablaba por teléfono con alguien, lo suficientemente alto como para que la mitad del piso lo oyera. Soluciones de reconocimiento premium, repetía. Paquetes de agradecimiento de primer nivel. El tipo prácticamente se jactaba de cuánto estaba gastando la empresa para demostrar que los empleados importábamos. Abrí mi navegador y busqué el código del producto en el embalaje del bolígrafo. Me tomó 30 segundos encontrarlo en línea. Precio de venta al público, 240 pesos. Precio corporativo al por mayor del fabricante, probablemente 140 pesos cada uno, quizás menos para pedidos grandes. Entonces recordé algo de la reunión de presupuesto del departamento del mes pasado. Carlos había hecho un gran espectáculo al presentar al nuevo proveedor de agradecimiento para empleados que él había seleccionado personalmente. Regalos corporativos Premier SDRL de CB, los había llamado. Las mejores soluciones de reconocimiento de su clase, adaptadas a nuestra cultura corporativa. Abrí nuestro portal financiero interno. Los gerentes senior tienen acceso a los presupuestos departamentales para fines de planificación, así que podía ver a dónde iba el dinero.
Navegué hasta recursos humanos, luego a programas para empleados. Allí estaba, claro como el agua, reconocimiento y agradecimiento, factura del cuarto trimestre, 768.000 pesos. Déjenme hacer los cálculos por ustedes. Somos 180 empleados. 768.000 pesos divididos entre 180 personas equivale a 4.260 pesos por persona. Pero cada uno de nosotros recibió un bolígrafo de 240 pesos. ¿A dónde fueron los otros 4.020 pesos por empleado? Sentí que algo hacía clic en mi pecho. La misma sensación que solía tener en el servicio militar cuando las cosas no cuadraban en un manifiesto de suministros. Cuando los números de alguien no coinciden con la realidad, generalmente hay una razón. Y en mi experiencia, esa razón rara vez es inocente. Investigué más a fondo la información del proveedor. Regalos corporativos Premier SDRL de CB había sido aprobada por Carlos personalmente. Él había redactado el caso de negocio, firmado los contratos, aprobado cada factura durante los últimos 18 meses. La dirección de la empresa figuraba como calle Cedros 2847, Interior 4B, Colonia del Valle. Esa dirección me resultaba familiar. Abrí nuestro directorio de empleados y busqué la información de contacto de emergencia de Carlos. Cada empleado tiene que listar a un familiar o amigo cercano en caso de que algo suceda. Allí estaba. Jorge Herrera, hermano. Dirección, calle Cedros 2847, Interior 4B. La misma dirección exacta. Carlos había estado desviando dinero de la empresa al negocio de su propia familia. Durante 18 meses, nos había estado facturando por paquetes de reconocimiento premium, y entregando basura de tienda de todo a $1 mientras su hermano se embolsaba la diferencia. Me recliné en mi silla y miré fijamente ese bolígrafo barato que estaba sobre mi escritorio. Ya no era solo un regalo. Era una prueba. La prueba de que mientras yo trabajaba 55 horas a la semana y me estresaba por los pagos de la colegiatura, un niñato con una maestría y su hermano trataban nuestro presupuesto de agradecimiento a los empleados como su cajero automático personal. No se trataba exactamente del dinero. Demonios, el bolígrafo en sí no importaba. Lo que importaba era lo que representaba. Después de 15 años haciendo mi trabajo, haciéndolo bien, ayudando a construir esta empresa de 40 empleados a 180, esto es lo que pensaban que yo valía. Un bolígrafo de 240 pesos mientras ellos robaban 1.200.000 pesos al año de un dinero que debería haberse destinado al reconocimiento real de los empleados. Guardé la información del proveedor en mi escritorio y cerré el navegador. Mañana era nuestra reunión trimestral de toda la empresa, donde Guillermo Palacios se pararía al frente y hablaría de nuestro éxito compartido y del aprecio por el equipo. Era hora de ver cuánto valía realmente el aprecio por aquí. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con el bolígrafo, mi computadora portátil y una cerveza que probablemente no debería haber estado bebiendo un martes. El apartamento se sentía demasiado silencioso. Ha sido así desde que Linda se mudó, desde que los chicos se fueron a la universidad. Solo yo, las facturas y la constante preocupación de bajo nivel sobre si estoy haciendo lo suficiente, ganando lo suficiente, ahorrando lo suficiente. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sofía: papá, las facturas del segundo semestre vencen la próxima semana. También necesito dinero para las cuotas de laboratorio y los libros. Lo siento. ¿Te quiero? Miré la cantidad. 37.000 pesos para libros y cuotas. Además del pago de colegiatura de 300.000 pesos que vencía en 10 días. Había contado con un bono este trimestre para cubrir la diferencia. En cambio, recibí un bolígrafo que valía menos que una comida rápida. Le respondí: no hay problema, cariño. Lo transferiré mañana. Luego abrí de nuevo ese archivo del proveedor y empecé a investigar. 3 años de facturas. El mismo patrón cada trimestre. Paquetes de reconocimiento premium, facturados entre 4.000 y 6.000 pesos por empleado. Artículos reales entregados, según lo que la gente me mostraba, entre 300 y 400 pesos en chatarra promocional barata. Carlos y Jorge Herrera habían estado llevando a cabo esta estafa desde que Carlos llegó. Los números eran feos. 1.200.000 pesos al año, como mínimo.
Probablemente más cerca de 1.600.000 pesos si se tenían en cuenta los paquetes para ocasiones especiales como festivos y aniversarios de la empresa. Dinero que debería haberse destinado a bonos reales, a precio real, reconocimiento real para las personas que habían estado construyendo esta empresa desde antes de que Carlos supiera que existíamos. Llamé a Linda. Podremos estar divorciados, pero algunas conversaciones necesitas tenerlas con alguien que te conoce. Hola, dijo ella. Podía oír su televisor de fondo. ¿Cómo te fue el día? ¿Recuerdas ese bono que esperaba? ¿Para ayudar con los gastos de los chicos? No me digas que lo aplazaron de nuevo. Peor. Me dieron un bolígrafo en su lugar. Y creo que sé a dónde fue realmente el dinero del bono. Le conté sobre Carlos, sobre el proveedor, sobre los números que no cuadraban. Linda tiene un título en contabilidad. Solía llevar los libros de una pequeña empresa de construcción antes de volver a la enseñanza. Entendió lo que estaba viendo. Arturo dijo después de que terminé, tienes que tener cuidado. Esos tipos corporativos se protegen entre ellos. Si empiezas a hacer ruido sobre esto, podría volverse en tu contra. Y si no hago ruido, sigue sucediendo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que me jubile? ¿Hasta que a otro padre trabajador le estafen el dinero que necesita para sus hijos? Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer? No estoy seguro todavía. Pero no voy a fingir que no lo vi. Después de que colgamos, seguí investigando. Nuestra empresa utiliza un sistema financiero integrado donde todo se conecta si sabes dónde buscar. Aprobaciones de proveedores, autorizaciones de pago, confirmaciones de entrega. Carlos había aprobado personalmente cada pieza de este rompecabezas. A la mañana siguiente era nuestra reunión trimestral de toda la empresa. Estas cosas suelen ser una mezcla de animación corporativa y actualizaciones financieras. Guillermo Palacios, nuestro director general, hace su mejor imitación de un orador motivacional mientras la gerencia media asiente como muñecos cabezones. Llegué temprano y me senté al fondo. No porque estuviera planeando algo dramático, sino porque quería observar los rostros cuando Palacios hablara de invertir en nuestra gente. La sala de conferencias se llenó con la multitud habitual. Ingenieros, gerentes de proyecto, personal administrativo, algunos de los vendedores que realmente generan los ingresos que mantienen este lugar en funcionamiento. Carlos entró vistiendo un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente aquí gana en una semana. Tomó asiento en la primera fila como si fuera el dueño del lugar. Palacios pasó sus diapositivas con visible satisfacción. Los números eran impresionantes, se lo concedo. Ingresos un 41% más que el año anterior. Ganancia neta de 84 millones de pesos, nuestro mejor trimestre en la historia de la empresa. Nuevos contratos firmados. Expansión del mercado. Todo el paquete completo. No podríamos haber hecho esto sin cada una de las personas en esta sala, dijo, gesticulando ampliamente hacia la multitud. Cada uno de ustedes hizo esto posible. La gente aplaudió cortésmente. Unos pocos ingenieros en la parte de atrás intercambiaron miradas. Habíamos oído variaciones de este discurso antes, generalmente seguidas de explicaciones sobre por qué nuestra compensación no podía seguir el ritmo de nuestra productividad. Palacios pasó a la siguiente diapositiva, mirando hacia el futuro, compensación y beneficios. Ahí vamos, pensé. Los bonos en efectivo se aplazarán al segundo trimestre, pendientes de la revisión de la Junta Directiva, anunció. Las condiciones del mercado nos obligan a mantener reservas de efectivo conservadoras para inversiones estratégicas. La misma canción con otra letra. Bonos aplazados por cuarto año consecutivo. Pero la diapositiva que siguió fue la que me llamó la atención. Sin embargo, hemos realizado inversiones sin precedentes en programas de reconocimiento y agradecimiento a los empleados. Este año. Más que nunca, estamos comprometidos a mostrar nuestra gratitud por su dedicación. Miré alrededor de la sala. Algunas personas se removieron en sus asientos. Jessica Vargas, una de nuestras coordinadoras de proyecto, de hecho, resopló en voz baja. Llevaba aquí 8 años y probablemente recibió el mismo bolígrafo barato que yo. De hecho, continuó Palacios, nuestro presupuesto de agradecimiento a los empleados ha crecido un 200% en los últimos 3 años.
asegurando que cada miembro del equipo reciba un reconocimiento significativo por sus contribuciones. Ese fue mi momento. Levanté la mano. Palacios hizo una pausa, probablemente sorprendido de ver a alguien interrumpiendo su vuelta de la victoria. Sí, Arturo. Me puse de pie. No por dramatismo, solo porque no se pueden hacer preguntas serias desde el fondo de una sala llena de gente. Tengo una pregunta sobre ese presupuesto de agradecimiento. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Usted mencionó una inversión sin precedentes en reconocimiento. ¿Puede darnos algunos detalles sobre cómo se ve esa inversión en la práctica? Palacios sonrió con su practicada sonrisa de director general. Absolutamente. Nos hemos asociado con proveedores premium para ofrecer regalos cuidadosamente seleccionados, paquetes de reconocimiento de hitos, premios por rendimiento. Ya no estamos simplemente repartiendo artículos promocionales corporativos genéricos. Eso es interesante, dije, sacando el bolígrafo de mi bolsillo. Porque esto es lo que recibí ayer para conmemorar nuestro trimestre récord. Junto con todos los demás en esta sala. Lo sostuve lo suficientemente alto para que la gente lo viera. Busqué la factura del proveedor. Le pagamos a Regalos Corporativos Premier 768.000 pesos por lo que llamaron paquetes de reconocimiento premium. Este bolígrafo se vende al por menor por 240 pesos. Se podía sentir como la energía en la sala cambiaba. La gente ahora hacía sus propios cálculos, mirando sus propios bolígrafos idénticos con una nueva comprensión. También noté que Regalos Corporativos Premier está registrada en la misma dirección que el hermano de Carlos Herrera, Jorge. Mismo número de apartamento, mismo código postal. La sala quedó en completo silencio. Podía ver a Carlos en la primera fila, su rostro enrojeciendo, sus manos apretadas en puños. Entonces mi pregunta es, continué, manteniendo mi voz nivelada y profesional, cuando hablamos de inversión sin precedentes en agradecimiento, ¿estamos hablando de un reconocimiento real a los empleados? ¿O estamos hablando de un timo corporativo donde nuestro presupuesto de reconocimiento se convierte en la alcancía personal de alguien? La sonrisa de Palacios no vaciló, pero sus ojos hicieron algo que nunca había visto antes. Por solo un segundo, la pulida máscara corporativa se deslizó, y vi algo más afilado debajo. Gracias por llamar nuestra atención sobre esto, Arturo. Tomamos estas preocupaciones muy en serio e investigaremos de inmediato. La reunión duró otros 10 minutos, pero ya nadie escuchaba la agenda. Se podía ver a la gente susurrando, revisando sus teléfonos, mirando sus propios regalos baratos con una nueva comprensión. Mientras salíamos, Carlos me alcanzó en el pasillo. Su rostro estaba sonrojado, su voz tensa. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo en voz baja. Hice una pregunta sobre números que no cuadran. Me avergonzaste frente a toda la empresa. Señalé hechos. Si te avergüenzan los hechos, quizás el problema no son los hechos. Se acercó más, lo suficiente como para oler su costosa colonia. Esto no ha terminado. Tienes razón, dije. No ha terminado. Las siguientes 48 horas se sintieron como ver una demolición controlada en cámara lenta. Se podía sentir como la estructura comenzaba a agrietarse, pero el verdadero colapso aún estaba por llegar. Primera señal de que algo estaba sucediendo. El nombre de Carlos desapareció de la lista de distribución de correo electrónico de la mañana. No fue eliminado con una explicación, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera sido parte del equipo de liderazgo. Segunda señal, Bárbara Valdés, nuestra directora de finanzas, comenzó a aparecer en nuestro piso. Bárbara es el tipo de persona que no pierde el tiempo en visitas casuales. Cuando anda por ahí con su tableta y esa mirada concentrada, significa que alguien está a punto de tener un muy mal día. Se detuvo en mi escritorio alrededor de las 10 de la mañana del jueves. Arturo, ¿tienes unos minutos? Me gustaría repasar parte de la información que mencionaste ayer. Caminamos a la sala de juntas B, la que no tiene ventanas que usan para conversaciones delicadas. El tipo de sala donde las carreras van a morir. Quiero que sepas que estamos tomando tus preocupaciones muy en serio, dijo Bárbara, abriendo una carpeta de manila lo suficientemente gruesa como para atragantar a un caballo. Pero necesito entender exactamente qué encontraste y cómo lo encontraste. Le expliqué todo,
Las facturas del proveedor, la coincidencia de direcciones, el patrón de facturación versus entrega. Tomó notas con una caligrafía precisa, hizo preguntas específicas sobre fechas y cantidades, y cotejó todo con sus propios archivos. Esta no es la primera irregularidad que encontramos, dijo después de que terminé. Tu presentación de ayer nos impulsó a investigar más a fondo varias relaciones con proveedores que Carlos ha gestionado en los últimos 18 meses. Me mostró otros 3 contratos. Suministros de oficina, servicios de tecnología de la información, mantenimiento de instalaciones. Diferentes empresas, pero todas registradas con variaciones de las mismas direcciones familiares. Carlos no solo había estado desfalcando el presupuesto de reconocimiento, había estado operando toda una red de empresas fantasma. Estamos hablando de 6.800.000 pesos en 18 meses, dijo Bárbara en voz baja. Como mínimo. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Mientras a la gente le recortan las horas y le aplazan los bonos. Mientras a la gente le recortan las horas y le aplazan los bonos, asintió ella. Esa tarde, sonó mi teléfono. ¿Linda? He estado pensando en nuestra conversación, dijo. Sobre que tuvieras cuidado. He cambiado de opinión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, al diablo con tener cuidado. ¿Sabes lo que me dijo Sofía cuando me llamó ayer? Dijo que está pensando en dejar sus prácticas este verano para trabajar a tiempo completo. Está preocupada por el dinero. Nuestra hija está renunciando a oportunidades profesionales porque cree que no podemos permitirnos su educación. Cerré los ojos. Linda, no sabía que ella estaba. No quería estresarte. Pero Arturo, ella no debería tener que preocuparse por eso. No cuando te has estado matando a trabajar durante 15 años para una empresa que acaba de registrar ganancias récord. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que lo quemes todo. ¿Todo? Haz que paguen por lo que hicieron. El viernes por la mañana, Carlos no apareció en la reunión semanal del departamento. Su oficina estaba a oscuras, su acceso a la computadora había sido revocado durante la noche. Cuando la gente preguntaba dónde estaba, la gerencia decía que se estaba tomando un tiempo personal. Nadie se lo creyó. Para el almuerzo, el rumor se extendía por el edificio como la pólvora. Alguien había visto a guardias de seguridad en la oficina de Carlos, empaquetando archivos. Alguien más oyó voces alteradas desde la sala de conferencias ejecutiva. Jessica Vargas me dijo que había visto a Bárbara escoltando a 2 personas en traje, no nuestros trajes. Trajes de fuera hasta el último piso. ¿Abogados?, pregunté. ¿O investigadores? De cualquier manera, Carlos está acabado. El anuncio oficial llegó el lunes por la mañana. Correo electrónico a todo el personal, con efecto inmediato, Carlos Herrera ya no está con Tecnomex. Le agradecemos sus contribuciones y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El lenguaje corporativo estándar para, lo despedimos y si preguntas por qué, te despediremos a ti también. Pero esto es lo que pasa con los edificios de oficinas, son como pueblos pequeños. La información viaja por el sistema de ventilación. Para el mediodía, todos sabían sobre el fraude del proveedor. Al final del día, la gente compartía historias sobre otras decisiones cuestionables que Carlos había tomado. Otros contratos que parecían sobrevalorados, otras conexiones familiares que no habían sido reveladas. El martes por la mañana, Patricia Montero de Recursos Humanos me llamó a su oficina. Arturo, quiero disculparme en nombre de la empresa, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Esto nunca debería haber sucedido. Dentro no había mercancía ni artículos promocionales corporativos. Era una carta de ajuste de compensación. Pago retroactivo de bonos que deberían haberse distribuido en lugar de ser robados. Un aumento de sueldo que me llevó a lo que debería haber estado ganando todo el tiempo. Y un pago único etiquetado como, corrección de supervisión sistémica, lenguaje corporativo para, lamentamos haber dejado que alguien te robara a ciegas durante 18 meses. Los números me hicieron parpadear 2 veces. Suficiente para cubrir la colegiatura de ambos hijos hasta la graduación. Suficiente para volver a poner dinero en mi cuenta de jubilación. Suficiente para dejar de estar despierto a las 3 de la mañana haciendo cálculos en mi cabeza. Esto no es caridad, explicó Patricia.
Esto es lo que el presupuesto debería haber cubierto desde el principio. Carlos no solo estaba robando a la empresa. Estaba robando a cada empleado que merecía un reconocimiento real por su trabajo. Firmé los papeles, pero tenía preguntas. ¿Qué pasará con Carlos ahora? ¿Y su hermano? Carlos no volverá a trabajar en esta industria. La voz corre rápido en los círculos tecnológicos, y el fraude financiero no es algo que las empresas pasen por alto. En cuanto a Jorge y las empresas fantasma, eso lo está manejando la fiscalía ahora. ¿La fiscalía? Cuando robas a una empresa, es malversación. Cuando creas empresas falsas para facturar a contratistas, se convierte en fraude, delitos fiscales y evasión de impuestos. La Fiscalía General de la República se toma eso en serio. Pensé en Carlos con sus trajes caros, su sonrisa de suficiencia, sus palmaditas condescendientes en el hombro. Bien. Patricia se inclinó hacia adelante. Arturo, necesito preguntarte algo. ¿Cómo descubriste esto? La mayoría de la gente simplemente habría tomado el bolígrafo y seguido adelante. Pensé en Sofía preocupada por el dinero de la colegiatura. En Miguel estudiando para sus cursos de medicina mientras trabajaba en empleos de medio tiempo. En Linda llevando los libros de esa empresa de construcción, enseñándome a leer entre líneas en los estados financieros. ¿Sabe lo que te enseña el ejército?, dije. Te enseña que cuando alguien se cuida a sí mismo en lugar de cuidar a su gente, toda la unidad se desmorona. Carlos no estaba cuidando a su gente. Se estaba cuidando a sí mismo. Y no podías dejarlo pasar. No cuando mis hijos están involucrados. No cuando las familias de otras personas están involucradas. Uno no le roba la comida de la mesa a alguien y lo llama negocios. Patricia asintió. Por si sirve de algo, el nuevo programa de reconocimiento se gestionará internamente. Presupuestos reales, supervisión real, aprecio real por el trabajo real. Caminé de regreso a mi escritorio sintiendo algo que no había sentido en años. No exactamente alivio, sino algo más cercano a la justicia. El bolígrafo barato todavía estaba en mi cajón, pero ya no se veía igual. Había dejado de ser un insulto para convertirse en una prueba. La prueba de que a veces, cuando te levantas y señalas lo que está mal, la gente realmente escucha. A veces incluso hacen algo al respecto. 6 meses después, estoy sentado en mi reservado favorito en la cantina de Javi, el tipo de lugar donde los trabajadores van a relajarse después de largos días. Javier Martínez, el tipo que solía tener la oficina de Carlos antes de que lo reestructuraran, se unió a mí para tomar una cerveza. Se había enterado de lo que pasó por los rumores. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Javier, levantando su vaso. Carlos se creía intocable. Una maestría de una escuela prestigiosa, conexiones familiares, conocía todas las palabras de moda correctas. Pensaba que nosotros, los veteranos, éramos demasiado estúpidos o demasiado asustados para darnos cuenta de lo que estaba haciendo. Tomé un sorbo de mi cerveza. No se equivocaba en cuanto a lo de asustado. Me tomó 18 meses armarme de valor para decir algo. Pero dijiste algo. Eso es lo que importa. Las consecuencias habían sido más satisfactorias de lo que esperaba. Carlos no solo perdió su trabajo, perdió toda su carrera. La voz corre rápido en los círculos tecnológicos, y cuando eres conocido como alguien que malversa los programas de reconocimiento de empleados, las puertas no solo se cierran, se sellan con soldadura. Lo último que supe es que estaba trabajando en un lote de autos usados en las afueras de la ciudad. La red de proveedores falsos de Jorge colapsó cuando la fiscalía comenzó a indagar. Resulta que habían estado llevando a cabo estafas similares con otras 3 empresas. La investigación condujo a cargos federales por fraude y evasión de impuestos. Ambos hermanos se enfrentaban a una seria pena de prisión. Pero los verdaderos cambios ocurrieron en Tecnomex. Guillermo Palacios convocó una reunión de toda la empresa 3 semanas después de que despidieran a Carlos. Esta vez sin diapositivas, sin animación corporativa. Solo una charla directa. Les fallamos, dijo, de pie frente a la misma sala donde había hecho mi pregunta sobre el presupuesto de reconocimiento. Creamos un sistema donde alguien podía robarles durante 18 meses sin supervisión. Eso se acaba ahora. Las nuevas políticas eran exhaustivas.
Cada contrato de proveedor superior a 100.000 pesos requería la aprobación de 3 firmas. Todas las relaciones familiares debían ser reveladas por escrito. Las auditorías financieras pasaron a ser trimestrales en lugar de anuales. ¿Y el programa de reconocimiento de empleados? Se trasladó internamente, con total transparencia en los presupuestos y gastos. Más importante aún, comenzaron a tratar los bonos como lo que realmente son, una compensación ganada, no caridad corporativa. El primer trimestre después de la partida de Carlos, todos recibimos cheques que reflejaban nuestra contribución real al éxito de la empresa. Usé el mío para visitar a Sofía en la universidad. Conduje un viernes por la tarde y la llevé a cenar a un lugar agradable cerca del campus. Se veía cansada pero feliz, enterrada en libros de texto de ingeniería e informes de laboratorio. Papá, pareces diferente, dijo durante el postre. Más relajado. El estrés por el dinero te consume vivo si lo dejas. Es agradable no preocuparse por las facturas del próximo semestre por una vez. ¿Era solo eso? ¿Solo el dinero? Pensé en esa pregunta. No, no era solo el dinero. Se trataba de ser tratado como si importara. De saber que 15 años de trabajo significan algo más que un bolígrafo barato y una palmadita en la cabeza. Sofía asintió. Como el respeto. Exactamente como el respeto. Visité a Miguel la semana siguiente. Los estudiantes de medicina no tienen mucho tiempo libre, pero tomamos un café entre sus sesiones de estudio. Había oído la historia básica de su hermana y su madre. ¿Tuviste miedo?, preguntó. ¿Cuándo te levantaste en esa reunión? Aterrado. Pero, ¿sabes qué me asusta más? La idea de que la gente buena se quede callada mientras la gente mala se aprovecha de ellos. Tu madre y yo los criamos para que defendieran lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, dijo, repitiendo algo que le había dicho cuando tenía 12 años y lidiaba con un acosador en la escuela. Esa noche llamé a Linda. Hablamos más ahora que en los últimos 2 años de nuestro matrimonio. Es curioso cómo eliminar el estrés financiero puede mejorar todas las demás relaciones en tu vida. Los chicos están orgullosos de ti, dijo. Han estado contando a sus amigos sobre su papá que derribó al jefe corrupto. Yo no lo derribé. Solo señalé lo que estaba haciendo mal. Arturo, a veces eso es lo mismo. A veces, solo alzar la voz es suficiente para cambiarlo todo. Tenía razón, y no solo sobre Carlos. Toda la cultura en Tecnomex había cambiado. La gente estaba más dispuesta a hacer preguntas, a oponerse cuando las cosas no tenían sentido. La gerencia comenzó a escuchar de manera diferente, respondiendo a las preocupaciones en lugar de desestimarlas. Jessica Vargas fue ascendida a supervisora de departamento. El ascenso vino con un aumento real y autoridad real, no solo responsabilidades adicionales sin pago adicional. Me dijo que había estado pensando en irse antes de que despidieran a Carlos, pero ahora estaba emocionada por quedarse y construir algo mejor. 3 nuevos empleados se unieron a nuestro equipo, todos profesionales experimentados que habían sido despedidos de otras empresas. En lugar de contratar mano de obra barata y agotar a la gente, estábamos invirtiendo en personas que sabían lo que hacían. Un concepto novedoso. El bolígrafo que lo empezó todo todavía está en el cajón de mi escritorio. No porque lo use la cosa apenas escribe, sino porque me recuerda algo importante. Cuando alguien te muestra lo que realmente cree que vales, tienes una opción. Puedes aceptarlo y seguir adelante, o puedes levantar un espejo y hacer que se miren a sí mismos. Yo elegí el espejo. No porque sea particularmente valiente o inteligente, sino porque tengo hijos que cuentan conmigo y compañeros de equipo que merecen algo mejor. Porque después de 15 años en el ejército y 15 años en el mundo corporativo mexicano, he aprendido que lo peor que puedes hacer es dejar que la gente mala se sienta cómoda siendo mala. El mes pasado, Palacios me pidió que me uniera al comité de supervisión de proveedores. No es un gran ascenso, no viene con un título elegante ni una oficina en la esquina. Pero significa que confían en mí para ayudar a asegurar que lo que pasó con Carlos nunca vuelva a suceder. Dije que sí. No porque quiera más responsabilidad, sino porque quiero que el próximo tipo que intente robar a las familias trabajadoras sepa que alguien está vigilando. Alguien que entiende la diferencia entre las ganancias en una hoja de cálculo y poner comida en la mesa.
El bolígrafo barato me enseñó algo que debería haber aprendido hace años. Tu valor no está determinado por lo que otras personas piensan que mereces. Está determinado por lo que estás dispuesto a aceptar. Y he terminado de aceptar migajas mientras otros se enriquece con mi trabajo. A veces la justicia no es dramática. A veces es solo un tipo con 15 años de experiencia haciendo preguntas incómodas hasta que alguien escucha. A veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Esto es lo que aprendí, en el momento en que dejas de aceptar lo que sabes que está mal, descubres que tenías más poder del que jamás te diste cuenta. Y una vez que usas ese poder para proteger lo que más importa, nunca volverás a ser la misma persona que aceptaba en silencio lo que le dieran. Gracias por escuchar. Nos vemos por ahí.